La reunión estaba programada para las 3 de la tarde. No había nada raro en la convocatoria. Solo decía revisión de estructura en el asunto del correo. Llevaba 4 años en la empresa. 4 años construyendo cada proceso, cada relación, cada sistema que mantenía a la compañía funcionando legalmente. Nunca había tenido una sola conversación incómoda sobre mi desempeño. Entré a la sala de conferencias y ahí estaba David, nuestro CEO, con esa sonrisa tensa que ponen los ejecutivos cuando van a decir algo que saben que va a doler. A su lado, Karen de Recursos Humanos, con una carpeta manila en las manos y los ojos fijos en la mesa. Ni siquiera me miraron cuando me senté. Gracias por venir, Laura, comenzó David, juntando las manos sobre la mesa como si estuviera rezando. Voy a ir directo al grano porque respeto tu tiempo. Hemos estado revisando la estructura de compensación de toda la compañía, y con los cambios en el mercado, necesitamos hacer algunos ajustes. Asentí. Pensé que iba a hablar de bonos, de distribución de presupuesto. Quizás de un cambio en los porcentajes de las opciones sobre acciones que me habían prometido el año anterior pero que nunca llegaron. Tu salario actual es de 140.000 al año, continuó. A partir del próximo mes, vamos a ajustarlo a 98.000. Hubo un silencio. Un silencio tan profundo que pude escuchar el zumbido del aire acondicionado. Pensé que había escuchado mal. ¿Perdón? Dije, con la voz más calmada de lo que me sentía. 98.000, repitió, sin parpadear. Es lo que el mercado está pagando para posiciones similares en este momento. Hemos hecho un análisis exhaustivo con una consultora externa. $42.000 menos. 30% de mi salario. Borrado de un plumazo. Sin advertencia. Sin conversación previa. Sin opción a negociar. Karen deslizó un papel hacia mí. Era una carta ya redactada, con espacios en blanco para mi firma y la fecha. Todo estaba decidido antes de que yo entrara a esa sala. Entiendo que puede ser un ajuste difícil, dijo David con esa voz suave que usan las personas cuando fingen empatía. Pero la realidad es que la industria está cambiando. Las fintech están ajustando costos. Esto no es personal, es simplemente el mercado. No es personal. Esa frase que usan los cobardes cuando no quieren admitir que sí, que es completamente personal. Que eligieron a quién recortar y a quién no. Que decidieron que mi trabajo, mi experiencia, mis 4 años construyendo el departamento de cumplimiento regulatorio desde cero, valían un 30% menos que el mes anterior. ¿Y el resto del equipo ejecutivo? Pregunté. Mi voz seguía calmada. Demasiado calmada. David intercambió una mirada rápida con Karen. Esto afecta a varias posiciones en la compañía, dijo, sin responder realmente mi pregunta. ¿Estás bajándote el salario un 30%? Insistí, mirándolo directamente a los ojos. Se removió en su silla. Mi compensación está estructurada de manera diferente. Tengo más componentes variables que... Entiendo, lo interrumpí. No necesitaba escuchar el resto. Ya sabía la respuesta. Karen carraspeó. Necesitamos tu decisión hoy. Si decides no aceptar los nuevos términos, podemos discutir un paquete de salida. Ahí estaba. La amenaza velada. Acepta o vete. Sin opciones intermedias. Sin respeto por 4 años de trabajo impecable. Sin reconocimiento de que yo era la única persona en toda esa empresa que sabía exactamente cómo mantenernos operando legalmente en 14 estados diferentes. Miré el papel frente a mí. Miré a David, que ahora revisaba su teléfono como si esta conversación fuera un trámite menor en su día. Miré a Karen, que seguía sin hacer contacto visual. ¿Cuánto tiempo tengo para pensarlo?, pregunté. Hasta mañana al mediodía, respondió Karen. 21 horas para decidir si aceptaba que me robaran $42.000 al año o si me iba sin nada. Me levanté sin decir nada más. Tomé la carta, salí de la sala, y caminé directamente a mi oficina. Cerré la puerta. Me senté frente a mi computadora. Y por primera vez en 4 años, me permití sentir exactamente lo que pensaba de David, de su análisis de mercado, y de su falta total de respeto.
No iba a llorar. No iba a gritar. No iba a rogarle que reconsiderara. Iba a hacer algo mucho peor. Iba a irme. La gente piensa que el cumplimiento regulatorio es aburrido. Que es solo llenar formularios y archivar documentos. Que cualquiera con un título y medio cerebro puede hacerlo. David claramente pensaba eso. Por eso creyó que podía reemplazarme fácilmente con alguien más barato, más joven, más dispuesto a aceptar migajas. Lo que nadie entendía, ni siquiera después de 4 años explicándolo, es que mi trabajo no era solo cumplir reglas. Era construir relaciones. Era saber exactamente qué decir y cuándo decirlo. Era entender que cada estado tenía sus propias manías, sus propios tiempos, sus propias personas clave que podían hacer tu vida imposible si no los tratabas con respeto. Teníamos licencias en 14 estados. Cada una con sus propios requisitos, sus propias fechas de renovación, sus propios formularios que cambiaban sin previo aviso. California tenía un departamento que tardaba 6 meses en responder un correo, pero podía revocar tu licencia en 24 horas si no presentabas la documentación correcta. Texas exigía reportes trimestrales con un formato específico que solo yo sabía interpretar porque había pasado 2 semanas completas en Austin hace 3 años, sentada en una oficina gubernamental mohosa, aprendiendo exactamente qué querían ver. Nueva York era otra historia. Tenía 3 contactos diferentes en 3 departamentos diferentes que no se hablaban entre ellos. Si enviabas el mismo reporte a las 3 personas, 2 de ellas se ofendían porque no era su jurisdicción. Si solo lo enviabas a una, las otras 2 iniciaban investigaciones porque no habían sido notificadas adecuadamente. Yo sabía exactamente cómo navegar eso. Sabía a quién llamar primero, qué decir, cómo traducir la jerga legal en lenguaje humano que nuestro equipo pudiera implementar. Cada año manejaba 5 auditorías programadas y al menos 2 o 3 sorpresa. La sorpresa eran las peores. Llegaba un correo un viernes a las 4 de la tarde diciendo que un auditor vendría el lunes a revisar 3 años de transacciones. 3 años. Eso significaba miles de documentos, cientos de casos especiales, docenas de excepciones que había que explicar con contexto. Yo tenía todo eso organizado. No en un solo lugar, porque ningún sistema podía capturar toda la complejidad. Parte estaba en nuestro software de gestión documental. Parte en hojas de cálculo que había construido personalmente con fórmulas que rastreaban fechas de vencimiento y renovaciones. Parte en correos archivados con conversaciones específicas que servían como evidencia de que habíamos consultado con los reguladores antes de tomar ciertas decisiones. Y parte, la parte más importante, estaba en mi cabeza. Sabía que el regulador de Illinois odiaba las llamadas telefónicas y prefería todo por escrito. Sabía que la mujer en Colorado respondía mejor si empezabas el correo preguntándole por su nieto. Sabía que Florida tenía una cláusula escondida en la página 43 de su manual que podía salvarte de una multa si la citabas correctamente. También manejaba las relaciones con 5 reguladores federales diferentes. No solo estatales. Eso significaba reuniones trimestrales, reportes mensuales, y estar disponible 24/7 cuando algo salía mal. El año anterior, tuvimos un problema con una transacción que parecía sospechosa. No lo era, solo era un cliente con un patrón de comportamiento inusual. Pero si un regulador decide investigar, no importa si eres inocente. Importa si puedes probar tu inocencia rápidamente, con documentación clara, con explicaciones coherentes. Yo resolví eso en 72 horas. Preparé un paquete de 140 páginas con toda la evidencia, todas las comunicaciones, todos los análisis que mostraban exactamente por qué esa transacción era legítima. El regulador cerró el caso sin siquiera pedir información adicional. Eso le ahorró a la compañía meses de investigaciones, honorarios legales astronómicos, y potencialmente la suspensión de nuestras operaciones. ¿Alguien celebró eso? ¿Alguien reconoció que yo acababa de evitar un desastre que podría haber destruido la empresa? No. Porque cuando haces bien tu trabajo en cumplimiento, nada malo pasa. Y cuando nada malo pasa, la gente asume que el trabajo es fácil. David pensaba que yo solo llenaba formularios.
Pensaba que cualquier abogado recién graduado podría hacer lo mismo por la mitad del precio. No entendía que las relaciones que había construido con reguladores en 14 estados no se transferían con un documento de transición. No se podían poner en un manual. No se podían enseñar en una semana. La confianza toma años en construirse. Un regulador que te conoce, que ha trabajado contigo en 3 auditorías, que sabe que eres seria y competente, te da el beneficio de la duda cuando surge un problema. Te da tiempo para responder. Te explica que está buscando realmente en lugar de esconderse detrás del lenguaje legal vago. Un regulador que no te conoce, que recibe tus reportes de una persona nueva que claramente no sabe lo que está haciendo, no tiene ninguna razón para ser generoso. Y cuando los reguladores no son generosos, te investigan. Te multan. Te revocan licencias. Pero David no veía nada de eso. Solo veía un salario de $140.000 que podía recortar para mejorar sus márgenes en el próximo reporte trimestral. Esa noche, después de la reunión, me quedé en la oficina hasta las 11. No porque tuviera trabajo urgente. Me quedé revisando exactamente qué pasaría si me iba. Hice una lista mental de todas las cosas que solo yo sabía. Todas las fechas críticas en los próximos 3 meses. Todas las relaciones que se romperían. Todos los sistemas que colapsarían. No lo hice con malicia. Lo hice porque necesitaba saber si estaba siendo irracional. Si mi enojo me estaba nublando el juicio. Si realmente era tan esencial como pensaba. La respuesta me asustó. Sin mí, esa empresa tenía tal vez 6 semanas antes de que algo catastrófico sucediera. Y no había absolutamente nadie que pudiera evitarlo. A la mañana siguiente llegué a la oficina a las 8. Tenía hasta el mediodía para dar mi respuesta. Pasé las primeras 2 horas haciendo algo que nunca había hecho. Actualizar mi perfil de LinkedIn. Escribí cada logro, cada certificación, cada proyecto complejo que había manejado. Lo hice público. Activé la opción de abierta a oportunidades. A las 10 de la mañana empezaron a llegar mensajes. Reclutadores. Otras fintech. Bancos tradicionales que estaban digitalizándose y necesitaban desesperadamente gente que entendiera tanto el mundo financiero tradicional como el nuevo ecosistema de pagos digitales. Una empresa en particular captó mi atención. Un banco digital con sede en Europa, operaciones globales, y un equipo completamente remoto. A las 11:30, Karen me envió un mensaje de Slack. ¿Tienes tu decisión? Respondí, sí. Paso por tu oficina al mediodía. Imprimí mi carta de renuncia. Una sola página. Clara. Sin emociones. Efectiva inmediata. Cuando entré a la oficina de Karen, David estaba ahí otra vez. Eso me confirmó lo que sospechaba. Esperaban que aceptara. Probablemente pensaron que una noche de reflexión me haría entrar en razón. Que yo reconocería que necesitaba el empleo más de lo que ellos me necesitaban a mí. Entonces, comenzó David, con esa sonrisa confiada. ¿Qué decidiste? Puse la carta sobre el escritorio. Renuncio. Efectivo hoy. La sonrisa se congeló. Karen tomó la carta, la leyó rápidamente, y miró a David con algo parecido al pánico. Laura, dijo David, cambiando completamente de tono. Seamos razonables. No tienes que tomar una decisión tan drástica. Podemos discutir los términos. Ya discutimos los términos ayer, respondí. Me ofreciste 98.000. Yo rechazo la oferta. No hay nada más que discutir. Pero necesitamos tiempo para encontrar un reemplazo, intervino Karen. Al menos 2 semanas de aviso. Es lo profesional. Lo profesional, dije, dejando que cada palabra tuviera su peso, habría sido conversar conmigo antes de recortar mi salario en un 30%. Lo profesional habría sido reconocer 4 años de trabajo impecable. Ustedes decidieron no ser profesionales ayer. Yo decido no serlo hoy. David se puso de pie. Esto es inaceptable. Tienes responsabilidades contractuales. Tenemos auditorías pendientes. Reportes que vencen en 3 semanas.
Tenías a alguien que podía manejar todo eso, dije, también poniéndome de pie. Ayer decidiste que esa persona valía 30% menos. Hoy descubres cuánto vale realmente. Te estás quemando puentes, dijo David, y ahora su voz tenía un tono de amenaza. La industria es pequeña. Esto te va a seguir. Me reí. Fue genuino. Porque la audacia de amenazarme después de lo que me había hecho era casi cómica. David, dije, mirándolo directamente. En este momento, mientras estamos teniendo esta conversación, tengo 3 reclutadores esperando mi llamada. Uno es de un banco que me ofreció 160.000 más beneficios completos solo por una conversación inicial. Esta industria es pequeña, sí. Y todos saben exactamente quién soy y qué he construido aquí. Tú puedes intentar manchar mi reputación. Pero mi trabajo habla por sí mismo. No puedes simplemente irte, insistió Karen. ¿Qué hay de la transición? ¿Los documentos? ¿Los contactos con reguladores? Todo lo que está documentado está en nuestros sistemas, dije. Todo lo que no está documentado está en mi cabeza. Y mi cabeza acaba de renunciar. Tomé mi bolso. No había traído nada personal a la oficina en 4 años. Nada de fotos familiares, plantas o recuerdos. Siempre supe que este tipo de lugares no eran realmente hogares. Eran solo lugares donde vendías tu tiempo y tu expertise. Espera, dijo David, y por primera vez escuché algo parecido a genuino pánico. No podemos. Tienes que darnos al menos una semana. Te pagaremos tu salario completo. Los 140.000. No, dije simplemente. 150.000 por 2 semanas de transición, ofreció Karen. Los miré a ambos. Vi exactamente lo que estaba pasando. No les importaba yo. No les importaba haberme faltado el respeto. Solo les importaba el caos que estaba a punto de desatarse. Solo les importaba salvar sus propios trabajos. No, repetí. Crucé esta puerta pensando que valía 140.000 al año. Ustedes me dijeron que solo valía 98.000. No pueden cambiar de opinión solo porque ahora entienden las consecuencias. Eso no es cómo funciona el respeto. Salí de la oficina. Crucé el piso hacia mi escritorio. Tenía 72 horas de correo sin leer, 20 proyectos en progreso, y 4 auditorías programadas para los próximos 2 meses. No miré nada de eso. Cerré mi laptop. Desconecté mi monitor. Dejé mi identificación y las llaves de la oficina sobre el escritorio. Y me fui. Los primeros 3 días fueron extraños. Pasé de trabajar 60 horas a la semana a tener todo mi tiempo libre. No revisé correos. No respondí llamadas. Bloqueé los números de la oficina. Necesitaba ese espacio para pensar con claridad. David intentó contactarme 6 veces el primer día. Karen me envió 4 correos urgentes. Los ignoré todos. Mientras tanto, me dediqué a entrevistar. El Banco Digital Europeo me contactó el segundo día. Tuvimos una videollamada de 2 horas donde hablé con su directora de cumplimiento, su CEO, y su jefe de operaciones. No hablaron de recortar nada. No cuestionaron mi valor. Me hicieron preguntas técnicas difíciles que pude responder porque sabía exactamente de qué estaban hablando. Al final de la llamada, me dijeron que querían hacerme una oferta formal. Para el 5.º día después de renunciar, tenía 3 ofertas sobre la mesa. 160.000. 170.000. Y el Banco Digital, que ofreció 185.000, completamente remoto, con la opción de trabajar desde cualquier país. Mientras tanto, empecé a escuchar rumores de lo que estaba pasando en mi antigua empresa. Un ex colega me escribió por WhatsApp. ¿Qué demonios hiciste? Esto es caos total. Aparentemente, el primer problema llegó una semana después de mi salida. Nueva York envió un requerimiento de información sobre una transacción de hace 18 meses. Requerían la respuesta en 5 días hábiles. Era un requerimiento estándar, algo que yo manejaba todo el tiempo. Pero nadie más sabía dónde estaban archivados esos documentos específicos. Nadie sabía qué contexto dar.
Nadie conocía a la persona que había enviado el requerimiento, así que no podían llamarla para clarificar exactamente qué estaban buscando. David asignó a Jake, nuestro abogado corporativo, para que se encargara. Jake era bueno en contratos y negociaciones. No tenía ni idea de cumplimiento regulatorio. Pasó 3 días buscando documentos. Cuando finalmente encontró algo, envió una respuesta genérica que básicamente decía: aquí están los documentos que solicitaron. El problema es que el regulador no quería solo documentos. Quería una explicación. Quería contexto. Quería ver que entendíamos por qué esa transacción había sido señalada y qué medidas habíamos tomado para verificar su legitimidad. Jake no sabía nada de eso. Su respuesta fue insuficiente. El regulador envió una segunda solicitud, esta vez con un tono más severo. Y agregó 2 transacciones más para investigar. Mientras eso pasaba, llegó una auditoría sorpresa. No de uno, sino de 2 estados simultáneamente. California y Texas decidieron hacer revisiones concurrentes. Eso no era coincidencia. Probablemente uno compartió información con el otro sobre alguna irregularidad percibida. El correo llegó un viernes. La auditoría comenzaría el martes. Necesitaban 3 años completos de documentación de cumplimiento. Registros de transacciones, políticas internas, evidencia de capacitación del personal, reportes de actividades sospechosas, todo. Yo tenía todo eso organizado. Pero mi sistema no era intuitivo para nadie más. Tenía carpetas dentro de carpetas, archivos con nombres que solo tenían sentido para mí, hojas de cálculo con referencias cruzadas a documentos en 3 sistemas diferentes. David llamó una reunión de emergencia. Contrató una firma legal externa por $25,000 para que los ayudaran a prepararse para la auditoría. Los abogados llegaron el lunes. Les tomó 6 horas solo entender cómo estaban organizados nuestros archivos. Para el martes en la mañana, cuando llegaron los auditores, tenían tal vez el 40% de lo que necesitaban. Los auditores no fueron amables. No me conocían a mí, así que no tenían ninguna razón para ser flexibles. Cuando Jake no pudo explicar por qué cierta política había cambiado en 2022, lo marcaron como una deficiencia. Cuando no pudo proporcionar evidencia de capacitación específica del personal, lo marcaron como otra deficiencia. Cada deficiencia era una multa potencial. Mi excolega me mantuvo informada. Están hablando de multas de $500,000 o más, me escribió. David está perdiendo la cabeza. Está culpando a todo el mundo. Despidió a Jake ayer. Despidió a Jake. El mismo Jake que solo estaba tratando de hacer un trabajo para el cual no estaba calificado porque David había decidido que mi experiencia valía 30% menos. También escuché que intentaron contratar a alguien nuevo. Publicaron mi posición ofreciendo $95,000. Recibieron 2 aplicaciones en 3 semanas. Ambos candidatos eran recién graduados sin experiencia en fintech. Uno de ellos retiró su aplicación cuando escuchó sobre el caos que estaba pasando. El otro aceptó una oferta de otra empresa antes de que terminaran las entrevistas. David me llamó directamente. Era la semana 4 desde mi renuncia. Había bloqueado su número, pero llamó desde el teléfono de la oficina. Contesté sin pensar. Laura, dijo, y su voz sonaba destrozada. Necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar, respondí. Por favor. Solo escúchame 5 minutos. El tono era diferente. No había arrogancia. No había amenazas. Solo sonaba cansado y desesperado. 3 minutos, dije. Cometí un error, dijo. Un error enorme. No entendí. No sabía cuánto manejabas realmente. Pensé que era solo. Pensé que podíamos reemplazarte fácilmente. Está bien, dije. Ahora lo sabes. Estamos enfrentando multas de más de $500,000. Los reguladores están amenazando con suspender nuestras licencias en 2 estados. Nuestros inversores están haciendo preguntas. Esto podría hundir la empresa. Parte de mí sintió algo. No satisfacción exactamente.
Pero sí una confirmación. Tenía razón. Mi trabajo no era solo llenar formularios. Era mantener toda la estructura legal funcionando. ¿Qué quieres, David?, pregunté. Que vuelvas. Te necesitamos. Te ofrezco 200.000 al año. Más equity. Más vacaciones. Lo que necesites. 200.000. 60.000 más de lo que ganaba originalmente. El doble de lo que me habían ofrecido hace un mes. No, dije. Hubo silencio. No, repitió, como si no pudiera procesar la palabra. No, confirmé. Ya firmé con otra empresa. Empiezo en 2 semanas. 185.000, completamente remoto, desde cualquier parte del mundo. Mejor cultura, mejor liderazgo, mejor respeto. Podemos igualar eso. Podemos superarlo. 220.000. No es sobre el dinero, David. Nunca fue solo sobre el dinero. Entonces, ¿qué es? Es sobre el respeto. Trabajé 4 años construyendo cada sistema que están viendo colapsar ahora. 4 años sin una sola deficiencia grave. 4 años resolviendo crisis que ni siquiera sabías que existían. Y me lo pagaste bajándome el salario sin conversación, sin reconocimiento, sin respeto. No puedes comprar eso de regreso con dinero. Laura, por favor. Solo un mes. Un mes para hacer la transición. Para capacitar a alguien. Te pagaremos lo que pidas. ¿A quién voy a capacitar, David? ¿Al recién graduado que rechazó tu oferta? ¿A otro abogado corporativo que no sabe la diferencia entre una auditoría estatal y federal? Esto que estás viviendo no se arregla con un mes de transición. Se arregla con años de experiencia, relaciones y conocimiento. Eso es lo que descartaste. Colgué. Me senté en mi sofá, mirando por la ventana. Sentí un nudo en el estómago. No era culpa. No era arrepentimiento. Era el peso de saber que gente que yo conocía, colegas que no tuvieron nada que ver con la decisión de David, estaban sufriendo las consecuencias. Karen probablemente estaba trabajando 80 horas a la semana tratando de apagar incendios. El equipo de operaciones estaba lidiando con reguladores enojados. Pero no era mi responsabilidad arreglar el desastre de David. Yo no creé este problema. Él lo creó cuando decidió que mi valor podía ser reducido sin consecuencias. 2 meses después, estaba sentada en mi nueva oficina. Bueno, no exactamente una oficina. Era mi sala, en un apartamento que había alquilado en Barcelona. Había decidido que si iba a trabajar remotamente, lo haría desde algún lugar que realmente quisiera estar. Mi nuevo trabajo era todo lo que me habían prometido. El equipo era global, distribuido en 17 países. Mi jefa era una mujer de Singapur con 20 años de experiencia en cumplimiento financiero. Me trataba como una experta, no como un gasto que debía minimizarse. Teníamos reuniones semanales donde discutíamos estrategia. No solo reportábamos problemas, sino que diseñábamos soluciones proactivas. Cuando sugerí implementar un nuevo sistema de seguimiento para reguladores europeos, me dieron un presupuesto y un equipo para hacerlo realidad. Cuando identifiqué un riesgo potencial en nuestra documentación para América Latina, me preguntaron qué necesitaba para resolverlo, no cuánto costaría. El día que cumplí mi primer mes, mi jefa me envió un mensaje: excelente trabajo en el reporte trimestral. Los reguladores están impresionados con el nivel de detalle. Esto es exactamente el estándar que queremos establecer. Reconocimiento. Por hacer bien mi trabajo. ¡Qué concepto revolucionario! Seguí escuchando noticias de mi antigua empresa. No porque las buscara, sino porque la industria realmente era pequeña y la gente hablaba. Las multas finales fueron de $560.000. California suspendió temporalmente su licencia hasta que demostraran que tenían sistemas de cumplimiento adecuados. David tuvo que presentarse ante la junta directiva para explicar cómo habían llegado a esa situación. Eventualmente contrataron a alguien con experiencia, pero le tuvieron que pagar 190.000 más bonos. Y le tomó 6 meses solo reconstruir las relaciones con reguladores que yo había cultivado durante años.
La empresa sobrevivió, técnicamente. Pero su reputación quedó dañada. 2 inversores importantes se retiraron. Su valuación cayó. Y David, según escuché, ya no era el CEO favorito de la junta. A veces, cuando estoy trabajando desde mi terraza con vista al Mediterráneo, pienso en ese momento en la sala de conferencias cuando David deslizó ese papel hacia mí. Ese momento donde decidió que podía redefinir mi valor sin consecuencias. No siento rabia. No siento satisfacción por su caída. Mayormente siento agradecimiento. Porque me hizo un favor, aunque no era su intención. Me mostró exactamente quién era. Me mostró que no importa cuán bien hicieras tu trabajo, siempre habrá gente que solo ve números en una hoja de cálculo. Que reduce tu experiencia, tu conocimiento, tu valor, a una línea que puede recortarse para mejorar sus márgenes. Y me obligó a recordar algo que había olvidado, que yo valía más de lo que ellos estaban dispuestos a pagar. No solo financieramente. En respeto, en reconocimiento, en la forma en que trataban mi expertise. Recibí un correo de Karen hace unas semanas. Era breve. Espero que estés bien. Si alguna vez quieres hablar o considerar volver, la puerta está abierta. No respondí. Porque esa puerta se cerró el día que decidieron que mi trabajo valía 30% menos. Lo que aprendí de todo esto no es que la venganza sea dulce. No lo es. Es agotadora y vacía. Lo que aprendí es que el mejor movimiento que puedes hacer cuando alguien te devalúa no es pelear. No es rogar. No es demostrar tu valor una y otra vez esperando que finalmente te vean. El mejor movimiento es irte. Es encontrar un lugar donde tu valor sea obvio desde el principio. Donde no tengas que convencer a nadie de que mereces respeto. Y si el lugar que dejaste colapsa sin ti, eso no es tu venganza. Es su lección. Una lección que tendrán que aprender sin ti. Porque tu tiempo, tu conocimiento y tu energía son demasiado valiosos para gastarlos en gente que nunca los apreció en primer lugar. Ahora, cuando me levanto cada mañana y abro mi laptop, trabajo para gente que entiende eso. Que me paga bien. Que escucha mis ideas. Que dice gracias cuando resuelvo problemas complejos. Y David, donde quiera que esté, probablemente todavía está tratando de explicarle a alguien por qué bajar el salario de su directora de cumplimiento fue una buena idea financiera. Espero que haya valido esos $42.000 que ahorró. Porque le costaron mucho, mucho más.